Y estamos grabando. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este seminario de 5 años en Ista Social, nuestra quinta sesión que está a cargo del doctor Oscar Iván Negrete. Voy a dar la lectura a un segundo. Bien. Pues, en definitivo, desde el 2013. Doctor en Psicología por la UNAM en el campo del conocimiento social, por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, los CIES, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, como evaluador de programas educativos de nivel superior con competencia nacional. Ha asistido e impartido diversos cursos relacionados con la labor docente, tanto en su modalidad presencial como a distancia, considerando no solo la formación curricular, sino el uso de diversas tecnologías de la información y comunicación y el uso de plataformas educativas, como es el caso de Moodle. Ha participado en el desarrollo y actualización de programas de licenciatura en psicología en instituciones privadas y públicas para su implementación en modelos educativos presenciales y a distancia. Miembro de la Red Global para la Práctica Clínica de la Organización Mundial de la Salud, consultor externo, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, de abril 2006 a febrero 2007, para evaluador en el proceso de la acreditación de instituciones de educación superior por parte de los comités interinstitucionales para evaluación de educación superior, si es desde 2015, coordinador del programa de atención psicológica integral API, Sistema Municipal del DIF de Coacalco 2000 a 2003, y ha participado como ponente en reuniones académicas nacionales e internacionales, además de ser autor de capítulos de libro y artículos de revistas internacionales. Entonces, muchas gracias, profesor Oscar, por participar el día de hoy con nosotros. Mm. No, Y pues bueno, un antes placer. de iniciar, le voy a dejar el host, compañero, por si cualquier cosa sucede. Ahí está. De acuerdo, de acuerdo. Entonces vaya admitiendo a los que lleguen. Muchísimas gracias Perfecto. por estar con nosotros. Pues aquí estamos, gracias por la invitación, ¿no? Y bueno, un poco vamos a presentar eso que es parte justo de la investigación que estuve haciendo, ¿no? Durante mis estudios de doctorado, que he estado haciendo en los últimos años también, ¿no? De los cuales producto este artículo que les compartí y básicamente en lo que me centró en la exposición que busca justo también dar cuenta de un proyecto de investigación que un poco estamos buscando, ¿no? Echar a andar en inicio social, pero un proyecto que demanda justo la participación de los integrantes de esta social, particularmente de los estudiantes, ¿no? Y un poco hace sentido este tema del aprendizaje vicario, ¿no? Entonces, pues tenemos varios aspectos importantes como antecedentes que algunos ya conocen y han vivido ustedes de manera puntual, ¿no? Como la tecnología ha venido transformando la forma en la que actuamos, trabajamos, cómo nos comunicamos, aprendemos. Hoy en día hablamos de la globalización, del comercio online, ¿no? Compramos en distintas plataformas hoy en día, ¿no? Hay entretenimiento en plataformas, el aprendizaje ya es en línea, ¿no? Pues hablamos ya en esta sociedad hoy index la sociedad de la educación virtual, un poco ya más allá de la ciudad del conocimiento, donde está el blended learning, ¿no? Ese aprendizaje mixto de cosas presenciales, cosas a distancia, y que influyen tres factores, ¿no? Los avances de la ciencia, los desarrollos tecnológicos y las demandas actuales. Tenemos mejor un escenario prepandémico, un escenario postpandémico, donde incluso la interacción va cambiando. Algunas cosas estuvieron muy fuertes en pandemia, pospandemia han venido a descender un poco, pero algunas otras tecnologías aparecieron y se mantienen, ¿no? En el día a día, en nuestra dinámica de vida, ¿no? Entonces, las tecnologías que, bueno, lo digital hoy en día, todas las tecnologías de la información y comunicación, ya hablamos de, más que nada se empieza a hablar mucho, ¿no? De inteligencias artificiales generativas,
pero no todo es inteligencia artificial generativa. Hay otras tecnologías, otros aspectos digitales más básicos, digamos, de la parte de la web 2.0, de la web 3.0, que seguimos, se siguen utilizando. Entonces, justo esas herramientas que facilitan o promueven la interacción asisten en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De formas muy variadas y justo pueden permitir o fomentar el aprendizaje colaborativo, ¿sí? En espacios o escenarios donde permiten compartir ideas y experiencias. Fabián, que desean hacer unas sesiones, ¿no? Omar Fabián es el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Seguramente en otra sesión donde justo compartíamos experiencias de los ámbitos clínicos, ¿no? Desde distintas posturas, ¿no? Y a lo mejor esa experiencia no la hubiéramos podido obtener sin estas herramientas, ¿sí? Que permiten que uno esté en distintos lugares, muy distantes, en segundos prácticamente, ¿no? Entonces, había alguien en Iztacala, otros al sur, otros al poniente, etcétera, ¿no? Entonces, vienen esas expolidades, incluso en el interior de la República, como seguro ahorita algunos pueden estar conectados. Entonces, permite esa posibilidad de compartir ideas, compartir experiencias y aprender de los otros, que es un poco hacia donde va finalmente el grueso de la ponencia, ¿no? Entonces, esa tecnología evoluciona en la capacidad que tenemos para interactuar con esta, para distribuir información, para tener un cierto ambiente gráfico, una cierta velocidad de conexión y diversos aspectos. Incluso Zoom, cuando empezaba Zoom en pandemia, era consistente que se trababa y escuchaba raro el audio, se quedaban congeladas las personas. Hoy en día eso fluye mucho más, ¿no? O sea, va siendo más demandante, va teniendo mayor soporte, vamos contratando a lo mejor un ancho de banda mayor y entonces se comparte esa conexión con mayor facilidad en ese sentido, ¿no? Pero también es un reto en el que ser docente, ¿eh? Y un reto en distintos sentidos, porque justo es uno, aprender a usar, ¿sí? Y sobre todo en las modalidades en línea, que demandan muchas herramientas digitales que sean óptimas para la enseñanza, de las cuales también el primo alumnado se apropia, cómo se usan las redes sociales y que no solo las redes sociales y demás herramientas tienen un fin social, sino también formativo. Y la exigencia también para el docente, al igual que para el alumno, son dos sentidos, por lo menos. Uno, aprender a usar la herramienta, sí, pero otra, usarla de la manera adecuada. Hemos estado escuchando mucho el tema, hablaban al inicio, ¿no? Compartían el tema del manuscrito, hay que hacerlo, ya nos está acabando el tiempo, y ahora los manuscritos recepcionales cruzan por un detector de plagio, ¿sí? Una herramienta que busca consistencias o coincidencias con otros documentos en la red. Y el alumno puede hacer un mal uso y entonces no utiliza la herramienta de una forma adecuada, una forma ética, una forma pertinente, pero no solo el alumno, también el docente puede incurrir en esas faltas, ¿sí? En usar de manera incorrecta o inconsistente una herramienta. Entonces ahí también hay un reto en el docente, cómo hago un uso correcto de estas herramientas tecnológicas, ¿no? De las IAs o de cualquier otra herramienta que por ahí aparece, ¿no? Entonces, pues, desde hace varios años, un poco hacemos en la actualidad, pero diríamos desde los inicios de la Internet ha venido creciendo. En un primer momento, Suayed incluso, en un primer momento Suayed operó mediante correo electrónico. El contacto entre profesores y alumnos era vía correo electrónico. La recepción de tareas era vía correo electrónico. No había una plataforma, no había foros y ahí mismo no había posibilidad de interactuar entre alumnos, porque justo tú estabas centrado del docente hacia el alumno, instrucciones y materiales, y el alumno que iba entregando la actividad. Tal vez si por ahí necesitaba hacer equipos, a lo mejor les mandaba el correo y organícense, ahí lleva la lista de correos con copia a todos, pónganse de acuerdo quién quiere trabajar con quién, pero ahora estaba limitado. Gradualmente han venido apareciendo otras herramientas, ¿no? Aquí señalo, ¿no? Los blogs, los foros, la mensajería. Quienes tengan más de 40 años es probable que ubiquen algo que en Yahoo se llamaban grupos Yahoo y que eran foros temáticos.
donde justo había un chat y uno podía intercambiar información de lo que fuera, había temáticas generales, pero incluso uno podía desde su cuenta de correo crear un grupo, ¿no? Pero es un poco de la parte más rústica que existía en la red y cómo han venido evolucionando. Y ahora esos elementos, lo que encontramos que los tiene integrados ya Facebook, pero cosas que no innovó, tal cual Facebook, sino las integró en un sentido. Entonces, ese uso social que se le empieza a dar a esa herramienta facilita o permite que los estudiantes conformen comunidades de aprendizaje, ¿no? Más allá de lo que se establece en la plataforma, porque en la plataforma están los foros que establece el docente, con los lineamientos y las reglas que establece el docente y bajo el ojo de la autoridad docente. Pero otros espacios son terreno libre, ¿no? Y está permitido todo lo que no está permitido en otros espacios, salvo también las restricciones que puedan tener estas redes sociales y que sabemos, ¿no? Cierto contenido no se puede publicar o se censura, ciertas palabras también pueden ser objeto de censura, ¿no? Entonces, en este sentido, desde ya inicios de los 2010, ¿no? Un poco más de 10 años, se empieza a dar cuenta cómo estas TIC tienen un lugar importante en el proceso de aprendizaje, porque brindan herramientas, ¿sí? Que integran las plataformas educativas y que entonces integran lo que ahora desde esa versión se conoce como ambientes virtuales de aprendizaje o ABAS, ¿sí? O los LSM, ¿no? Que son los Learning System Management, ¿no? Todos estos espacios como Moodle, como Blackboard y otros que permiten la gestión de contenidos, de actividades y demás, y que terminan mediando la interacción entre los participantes del acto educativo, principalmente docentes y alumnos, pero también ahí están inmersas las autoridades. Y ustedes pueden ver que hay a lo mejor comunicados en plataformas que tienen un espacio general de contenidos genéricos como alumnos, de como formatos, de fechas administrativas y que los docentes también tenemos un aula que se llama aula para profesores, donde hay diverso material que podemos utilizar para lo educativo, pero también para aspectos de carácter administrativo, ¿no? Entonces ahí se van jugando esos elementos. Él usaba, pues, son sistemas o software que permiten desarrollar y distribuir contenidos de cursos en línea, de modo que el espacio de Internet posibilita que haya aulas, aulas que permiten una cierta experiencia de aprendizaje, ¿sí? Y que obviamente terminan integrando los mismos elementos que podemos ver que integran algunas redes sociales, ¿sí? En su momento Facebook, a lo mejor algunos lo recortan, tenía una herramienta que se llamaba Notas de Facebook, una especie de diario. Entonces ahí uno podía también subir un documento, un pequeño blog, ¿sí? Escribía y posteaba y compartía y esa posibilidad también de tener un blog integrado en Facebook. No, no fue muy popular, no tuvo mucho éxito, ya que se ha integrado, pero tenemos esos elementos o vemos como el mismo correo electrónico, ¿no? Google tiene también herramientas como un calendario, como los documentos que pueden ser compartidos, ¿no? El disco duro, el Google Drive, ¿sí? Entonces vemos todos esos elementos que se integran, que señalan varios autores como García y otros, como Peñalosa con otros con colaboradores, de cómo se van integrando estas herramientas de manera particular. Pues en ese sentido, ¿no? Vemos cómo las nuevas generaciones de estudiantes hoy en día toman un papel distinto, un papel mucho más activo en el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, que deriva de una autonomía que brinda las TICs al estar integradas en sus procesos de formación. Y aquí es importante un aspecto, ¿no? Justo dar cuenta de esta autonomía, de este aprendizaje autorregulado, pero que vamos a señalar desde un momento, lo quiero marcar, que ese proceso no, aunque sea autónomo y que aunque sea autorregulado, no es un proceso que se viva en solitario, sino que es un proceso en todo momento social. El aprendizaje en sí mismo es un proceso social, porque incluso cuando leemos, pues el texto lo hizo un otro sujeto, ¿sí? Entonces interactuó con el escritor de una obra a partir de la misma escritura, ¿sí?
O sea, no me lo transmite de manera análoga, no estamos en un mismo espacio-tiempo, pero se establece un diálogo. Nos cuestionamos qué quiso decir aquí, no lo entiendo. ¿Sí? Lo releemos tal vez. Entonces es un proceso interactivo con un producto, sí, pero un producto cultural que fue desarrollado por otro sujeto. Entonces incluso aunque hablemos de la autonomía, de la autorregulación, del aprendizaje autodidacta, no es un aprendizaje en solitario, ¿sí? Ni un aprendizaje totalmente individual. Siempre está presente un elemento o una serie de elementos de carácter social, ¿no? Entonces eso va a ser muy, muy importante. Entonces, ¿qué se ha estudiado? Pues hemos estudiado la autoeficacia, ¿no? Esa investigación parte de dar cuenta de la autoeficacia y justo de los fundamentos teóricos de autoeficacia que los trabaja Bandura, pero que parten en un primer momento del trabajo de Reuter, ¿no? Que se desarrolla en los 60, ¿no? Mediados de los años 60 y retoma Bandura, ¿sí? Entonces, digamos, se integra por otras variables, ahorita veremos el modelito, ¿no? De autoeficacia, porque estamos muy habituados, seguramente todos ustedes lo están, a lo mismo que la mayoría de docentes también, a que se habla de la autoeficacia relacionada con muchas cosas, particularmente con temas de salud. Es muy común considerar la autoeficacia, pero generalmente se nombra como si fuera una variable unidimensional, ¿sí? Y un tanto casi casi que apareciera como un atributo de las personas. Ah, mira, son altamente autoeficaces. O hay una alta autoeficacia y una baja autoeficacia, sin decir, bueno, ¿y cómo se conformó esa autoeficacia? ¿Cómo surge? Y algo que también planteo, ¿no? Y se plantea desde la teoría de Bandura, es que es un proceso dinámico, donde se va conformando en función a las experiencias del sujeto, experiencias con otros y también su interacción con el medio, ¿no? Entonces aquí justo dan cuenta muchas investigaciones que este aprendizaje vicario, que es una de las fuentes de la autoeficacia, dan cuenta que cuando observamos que otros resuelven una tarea de manera exitosa, eso tiene un efecto positivo sobre las expectativas del observador, ¿sí? Y entonces dice, ok, si él pudo, yo también puedo, ¿no? Entonces un poco va a haber aspectos importantes relacionados con la identificación que lo voy a señalar justo más adelante en algunas de las experiencias que veamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, las TIC ya estamos tan inmersas en la vida cotidiana, lo digital se integra como un contexto social que es tan importante como la interacción cara a cara, no es igual. Eso es importante que tengamos que decir, no es igual. Existen diferencias, sí, porque hay situaciones que no tengo presentes en la interacción digital, que sí tendría presentes en una interacción presencial. Al estar en el mismo ambiente, padeceríamos la misma temperatura, tendríamos ambos frío o calor según el clima, los olores del entorno los percibiríamos y afectarían seguramente la relación que tenemos, los estímulos visuales. Y aquí cada uno tiene una serie de estímulos distintos. Entonces, no es exactamente igual, pero es tan importante una como otra, ¿sí? En ese sentido, incluso desde 2017 varios autores retoman esto. Hace poco alguien decía en una conferencia que era como una cosa más como de lo coloquial hablar del Homo digitalus y decían, no, pues está documentado y investigaciones que hablan del término ya como tal, ¿no? Un Homo digitalus, justo un hombre digital que gran parte de lo que hace, vive, se encuentra en este mundo digital, ¿sí? Decimos, esto digital se ve en ecosistemas virtuales, sistemas digitales, ¿sí? Son escenarios que permiten interacciones entre individuos mediante diversos intercambios dinámicos a partir de la coincidencia de grupos, necesidades y características. Como estudiantes de Soyet, son un grupo, ¿sí?, que coincide y que tiene gustos similares por la psicología, necesidades particulares, similares y características también afines, aunque tengan también una serie de características diversas, ¿sí? Entonces, en la diversidad incluso puede haber una misma
coincidencia, ¿no? Hay otros que han estado dando cuenta de cómo se usan estas redes sociales. Por ejemplo, Saldaña y Roldán hablan de las redes sociales, un tema importante que tenemos en Ista Social. Ista Social es una red social. Aquí presento estas otras redes sociales, pero justo esas redes sociales son más abiertas, más populares, más usadas, ¿sí? Ista Social pues es una red social, pero más académica, más puntual con su nicho y demás, pero justo esto facilita vincularse y comunicarse, ya sea que tengan un tema en particular o solo que compartan tiempo en línea. Ejemplos de estas redes sociales son Facebook, WhatsApp, que aunque es un servicio de mensajería, hay quienes lo nombran y lo viven como red social, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, Telegram y otras tantas, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Ese es el modelo que enfatizo, ¿no? De decir, tenemos autoeficacia y autoeficacia no se estudia solita, no es como tal una variable unidimensional, sino la autoeficacia se nutre, se habla de esas dimensiones o fuentes de la autoeficacia que son los logros de ejecución, el aprendizaje vicario, la persuasión verbal y los estados de activación emocional. En función de las experiencias que tenga el sujeto en esos cuatro, llamémoslas dimensiones o fuentes de la autoeficacia, va a irse conformando y modificando su autoeficacia. ¿Qué éxitos y qué fracasos vivo? ¿Mm? Identifico por qué fracasé, identifico por qué tuve éxito. ¿A qué modelos he observado? Soy una persona que es persuadible, es decir, cuando algún otro observa mi ejecución y me da su opinión para que yo la pueda modificar o mejorar, ¿lo hago? ¿O soy persistente en el error? ¿Mm? Entonces tenemos que ver también cómo puede haber la misma edad, puede veces jugar en contra, porque tenemos también un conjunto de creencias ya conformadas. Cuando empezamos a estudiar psicología, cuando empiezan a estudiar psicología, yo les comento a los estudiantes en el primer semestre siempre que demanda un proceso justo de reflexión, de desechar un conjunto de ideas y de creencias que teníamos para integrar otra serie de planteamientos que hablan de por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Y poner en duda si en verdad lo que dice mi horóscopo sobre mí es como me comporto en la vida, o decir, híjole, pues eso no funciona. Y otras tanta serie de condiciones que pueden aparecer, ¿no?, a lo largo de nuestra historia que pueden dar una serie de directrices o lineamientos que explican el comportamiento de las personas, ¿sí? Y entonces implica justo, es decir, acepto otras opiniones, acepto otras ideas y cambio mi postura, cambio mi forma de actuar. Y finalmente, esos estados de activación emocional que implica cómo también lidio con mis emociones, con emociones positivas y con emociones negativas, porque las negativas me pueden obstaculizar y hacer que desista de una tarea, mientras las emociones positivas me pueden generar motivación, impulso, felicidad y dar continuidad con una tarea. Entonces, esos estados también, cómo los vivo, cómo transito por ellos, cómo los resuelvo, van a dar cuenta de esa autoeficacia. Entonces, aquí particularmente nos centramos en aprendizaje vicario. Entonces, siguiendo en esta línea del aprendizaje vicario y de las redes sociales, ¿sí?, tenemos justo que las redes sociales, este autor plantea la necesidad de transformar la enseñanza tradicional en un aprendizaje centrado en el estudiante. Y lo hemos escuchado muchas veces. Hay que centrarnos en el estudiante, hay que centrarnos en el estudiante, hay que centrarnos en el estudiante. Y a veces resulta que uno termina escuchando cómo se centran los docentes, nos centramos los docentes, no en el aprendizaje, sino en la actividad. ¿Cuántas veces a lo mejor ustedes han pedido oportunidad de entregar una tarea diferente por las complicaciones que ustedes puedan enfrentar y el profesor dice, no, tienes que entregarme esto que te estoy pidiendo en este formato? ¿Quieres tu tarea en Word? O te pedí tu archivo en formato PDF, en Word no te lo recibo. Entonces, ¿cuál es el objetivo?
¿Y qué es lo importante que tiene que aprender el estudiante? A usar Word, a guardar un documento en formato PDF, a utilizar una herramienta digital, o tiene que incorporar conceptos y principios, habilidades, competencias propias de la psicología. Pues en ese sentido es también como bien por decir cómo me centro en el estudiante, en lo que tiene que hacer el estudiante. Y ahí en ese sentido incluso señala que es importante que los profesores cuenten con competencias de alfabetización digital. Para si el estudiante no tiene esas competencias, cómo las puedo facilitar o promover, pero incluso cómo yo mismo tengo que tener como docente esas competencias digitales. ¿Sí? Tenemos este aprendizaje imitativo o esta experiencia vicaria, ¿no? Aquí está la definición que seguramente ya muchos más o menos conocen, y fui poniendo algunas imágenes, ¿sí? De lo más sencillo que entendemos o podemos visualizar, que es justo en esa interacción, a veces padres, hijos, hermanos mayores, hermanos menores, tíos, sobrinos, etcétera, se van replicando algunas cosas. Y vestimos y nos peinamos, a lo mejor tenemos hasta gustos afines a veces a los de el papá, el hermano mayor, el tío, son la figura con la que se fue adulta, la figura adulta con la que se fue mayor medida, la figura adulta con hacia la que se desarrolló cierta admiración, y entonces vamos replicando esas actividades, ¿no? Aquí hay algunas imágenes, pero incluso vemos los memes. Hay un meme que he visto mucho, no lo recuperé ya para la presentación, pero que son un par de madres en una parada del bus y una le pregunta a la otra, ¿cómo le hace para que su hija lea? ¿No? Una mamá tiene un libro, la hija tiene el libro y la otra mamá tiene el celular y pues la hija tiene también una tablet o un celular, ¿no? Pues ¿cómo le hace para que lea? Pues leyendo, ¿no? Entonces un poco desde ahí va siendo eso importante, ¿no? Cómo se observa a alguien que hace ciertas cosas, que las hace de manera exitosa, que obtiene una consecuencia agradable y demás, y se convierte en un modelo y se empieza a replicar. Pensemos en muchas cosas que nos piden o se pide que los niños hagan y cómo los padres o los adultos que lo rodean lo ven como algo desagradable. Desde la alimentación sana y balanceada hasta las matemáticas, la lectura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser agradable la lectura para un niño si los adultos que tiene a su alrededor no leen y además se expresan negativamente de la lectura? ¿Cómo un niño va a poder integrar alimentos saludables si los adultos que lo rodean tienen expresiones negativas cuando se les presentan esos alimentos sanos? ¿No? Entonces, o sea, se te abre para mucho esta temática. Yo la he centrado en justo el aprendizaje de la psicología y particularmente lo que Bandura nombra modelos plásticos, que yo hago la acotación a retomar y pensar en un modelo digital por el entorno en que nos encontramos. Pongo algunos referentes históricos como de los 50, otro ya sea en los 60, otro es 2000ero, ¿no? Y finalmente ya pensemos ya los más actuales, que sería el primero que está con la pantalla, que pensaríamos que es cualquier influencer, ¿no? Cualquier youtuber, tiktokero, etcétera, hoy en día, pero que retomamos esos elementos justo, ¿no? Y tenemos ahí a este señor futbolista que en su momento hizo que se cayeran las acciones justo de una marca de refrescos porque decidió mover la botella, ¿sí? Y pedir agua. Y entonces, bueno, ok, pues justo, ¿qué vemos que hacen los que admiramos en las pantallas? ¿Sí? Pues lo que definió Bandura como modelos plásticos son aquellos, integran a todos aquellos modelos que presentan productos culturales, se presentan en productos culturales como el cine, la televisión y demás formas audiovisuales que pueden usarse para transmitir instrucciones al observador de un evento, ¿sí? Y sobre una tarea finalmente y sobre una tarea que se pretende desarrollar, ¿sí? Hoy mucho vemos justo, ¿no? Y podemos ver no solo el tema de influencers de muchos chicos, a lo mejor en secundaria, que dicen, yo quiero ser influencer de grande, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser TikToks, sino lo vemos en el otro modelo de la narcocultura, ¿sí? Cómo presentan las series a estos personajes y cómo se vuelve un imaginario que vuelve una aspiración ser eso para el chico. La misma música, qué dicen las canciones
de moda muchas veces, ¿no? Entonces hay varios elementos que podemos analizar y tomar como estos modelos y que pueden tener un efecto, ¿sí?, sobre el comportamiento. No implica que siempre todo modelo digital lo pueda tener, porque también está en el observador, en la historia del observador, y cómo se puede volver algo deseable o no deseable para quien observa, ¿no? Entonces vemos ya está este elemento, ¿no? Se dan indicaciones, se dan resultados, ¿no? Eh, un poco, diríamos, es novedosa en ese sentido, si lo retomamos para el aprendizaje a distancia, en el sentido que no permite exclusivamente la observación presencial del modelo, sino que el aprendizaje vicario puede partir de la observación del modelo en algún ecosistema digital. Y reitero, ISTA social, pues es un ecosistema digital. Un ecosistema digital que a su vez podemos vincular con otros ecosistemas digitales, como es el caso de YouTube, ¿no? Y podemos insertar videos en Insta social, podemos subir imágenes, podemos insertar vínculos a veces a un Google Drive, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces en ese sentido, digamos, la información que se recupera, ¿sí?, a partir de una observación va a influir también sobre el juicio de la autoeficacia. Decimos, si se identifica con el modelo y observa que alguien con características similares logró un resultado que él espera, que tiene una expectativa, sí, bueno, si hago lo mismo que él o lo mismo que ella, obtendré el resultado similar. Y yo quiero ese resultado, yo quiero 10 en la materia, en la calificación de X módulo o X asignatura. Yo quiero aprender a hacer entrevistas, yo quiero aprender a hacer cartas descriptivas, yo quiero aprender N cosas que pueden demandar las mismas tareas en su AYET como parte de su formación, pero que incluso pueden ser necesarias esas tareas en un futuro para su ejercicio profesional, ¿sí? Pues en este caso, pensando en los estudiantes a distancia desde ya hace casi 20 años, ¿no?, da cuenta cómo los estudiantes adultos logran una autoeficacia positiva a partir de observar a sus pares, ¿sí?, y de modelos plásticos sin que necesariamente puedan tener una participación activa en los foros académicos. Eso es bien importante, ¿no? Porque pareciera que solo si escribe el alumno y participa en el foro, se da uno cuenta del aprendizaje. Pero en esta investigación, que ya tiene bastantes años, dan cuenta cómo muchos leen a sus compañeros, aprenden de lo que van diciendo sus compañeros, aunque ellos no participen. Y entonces ahí nos pide justo pensar, o sea, solo si hablamos, estamos aprendiendo. Habrá, y lo podemos ver en Zoom también, ¿no?, en estas sesiones, o en el presencial, habrá algunos alumnos que hablen constantemente y tengan 3, 4, 5, 6, 7, 10 participaciones en una clase de 2 horas. Habrá quien no la tenga, pero a lo mejor cuando se le pregunta, ¿no?, oye, ¿por qué no has participado?, contesta y da cuenta del aprendizaje. ¿Por qué? Porque no solo la conducta manifiesta nos indica o que se presenta un aprendizaje. Puede no presentarse cierto comportamiento en cierto momento, sino presentarse en un momento futuro y dar cuenta de ese aprendizaje. Podemos ver también como esos elementos, y aquí lo dan cuenta, ¿no? O sea, hay quienes aprenden en un foro a partir de lo que leen como participación de sus compañeros, y resuelven dudas a partir de leer lo que comentaron ya otros sobre una lectura o sobre una actividad. Eso va siendo interesante, finalmente, no es aprender de un otro. Entonces, en ese sentido, ya un texto más reciente, ¿no?, que de Yevilao Alarcón, perdón, decía justo cuando un estudiante observa a otro de manera exitosa resolver una tarea, ese tiene un efecto positivo sobre sus expectativas personales si percibe similitudes en la persona que tuvo éxito. Y lo veremos en los resultados, cómo hay esas frases que yo las citaba al inicio, si él pudo, yo también, pero que termina siendo recurrente en identificar condiciones similares o incluso identificar a alguien que tiene mayores problemáticas, mayores desventajas que el observador,
Y diga, si ella pudo con esto, esta y esta complicación, yo que no las tengo, pues claro que puedo poder, ¿cómo no? ¿Sí? Pues ahí va siendo como muy interesante esos elementos. ¿Qué pretendemos que tenemos como objetivo? Justo analizar las experiencias de aprendizaje vicario que estudiantes universitarios lograron con sus pares a través de redes sociales, ecosistemas digitales, básicamente Facebook y WhatsApp fue lo que encontramos que se usaba en la interacción, ¿no? Pues un poco, digamos, reitero esto que ya mencionaba, ¿no? No forzosamente el hablar y decir que están en solitario, ¿sí? No significa que no haya interacción con otros, ¿sí? Pueden estar en un momento solos en una habitación de su casa haciendo tarea, pero entran a estos espacios donde encuentran incluso comentarios, materiales que se compartieron en otro momento. Y entonces da una interacción de manera asincrónica. Y en ese sentido, lo que nos interesa justo, nos interesa ver cómo viven las interrelaciones con sus pares que les permiten llevar a cabo aprendizajes vicarios para conseguir sus metas académicas muy particulares. Resolver una tarea, comprender un texto, ¿no? Planear una actividad, ¿sí? Porque ustedes también hacen prácticas, principalmente en el primer plan de estudios, a partir de quinto, bueno, desde antes de quinto semestre, pero ya muy marcado de quinto a noveno, tenían sus prácticas supervisadas o tienen sus prácticas supervisadas, ¿sí? Pues también dan cuenta de cómo hacer esas tareas. Participaron 7 estudiantes en esta investigación, la mayoría se invitaron a un número mayor, tanto de hombres, había hombres y mujeres, ¿no? Solo aceptaron 7 casos, todas ellas femeninas, con edades variadas, ¿no? De los 28, perdón, 22 años la más joven a 34 años la mayor. Había tanto solteros, casados, unión libre. De los últimos semestres de la carrera, predominaron de clínica, ¿no? Aunque repito, invitación de otros también campos, de otros ámbitos de profundización, pero primero eso, distintas generaciones que estaban en Soy todavía, ¿no? Y de distintas ubicaciones geográficas, con y sin hijos, y con la mayoría un promedio superior al 8.5, queríamos llevar un buen desempeño académico, ¿no? La edad promedio era justo 28 años, entre 22 y 34, ¿sí? De distintas entidades, eran alumnas regulares, ¿no? Eh, Se les pidió a las participantes que también, después de hacer una entrevista estructurada, donde evaluábamos pues, los distintos aspectos del aprendizaje vicario, ¿no? Si habían tenido como algunas instrucciones que se les habían dado, si había algunos consejos, si les habían compartido algún material en particular y demás, que nos brindarán también algunas evidencias gráficas, de impresiones de pantalla, de algunos ejemplos de la interacción con sus pares en esos ecosistemas y que justo les que habían reportado durante la entrevista que usaban con fines académicos, ¿no? Solicitud de ayuda en un chat, en un grupo en particular, ¿sí? Y obviamente, o la opinión sobre la propia tarea en algún momento, ¿no? O pásame tu tarea para ver cómo lo hiciste. ¿Qué encontramos como resultado? Pues claro, ¿no? Esto que decíamos, pues las dos herramientas que utilizaban principalmente eran WhatsApp y Facebook. La plataforma aparece como un espacio para entregar tareas, básicamente, pero no un espacio donde exista una gran interacción entre pares. Sí, trato de hacer lo que pide el docente y si pide una participación, participo y listo. Si pide dos, participo 2 veces y se acabó. Pero la mayor actividad se da en esos espacios informales, diríamos, ¿no? Y en el caso particular de Facebook, lo usan mucho como Messenger en ese sentido de que permite una comunicación sincrónica, ¿no? Que justo es algo que demandan, ¿no? Que haya rapidez en la respuesta, porque muchas van contra reloj, ¿no? O sea, son las 11 y a las 11:59 se me cierra la plataforma, entonces a ver dónde me contestan más rápido para aclarar mis dudas y entregar tarea, ¿no? Ya fueron dando cuenta que con relación a Facebook, ¿no? Se apoyaban en los contenidos
públicos de grupos abiertos, ¿no? Suayet Psicología, FESI Iztacala Suayet, FESI Iztacala Psicología, etcétera, ¿no? Esos grupos abiertos y en la comunicación de Messenger para comunicarse de manera sincrónica y asincrónica también, ¿no? Con sus contactos en los momentos en los que requerían apoyo. Aquí, Jaime, justo uno de los ejemplos que dimos cuenta, ¿no? Como usaban, por ejemplo, mucho ese momento, era el semestre 2018-2, ¿no? Cuando tomamos estos datos inicialmente, pero cómo habían en ese momento publicaban aspectos relacionados con inscripciones y en ese tema de las inscripciones, cómo se comparten, ¿no? Ya lo publicaron en ese espacio y cómo consultan muchas veces más las redes sociales que el correo institucional para obtener información, ¿no? Se comprobó justo que las redes sociales, a diferencia de lo que coloquialmente se dice, que Facebook solo sirve para perder el tiempo, no tiene solo un carácter de entretenimiento, sino tiene un carácter académico, además de este carácter social, donde se comparte mucha información de distintos tipos y se promueve el intercambio también, ¿no? También intercambios diversos. ¿Sí? Dejé también aquí hay una imagen de WhatsApp, ¿no? Que fue otra herramienta que fueron ahí compartiendo, de cómo también atienden una serie de dudas, se recomienda un grupo en Facebook donde encuentran información y dicen que en ese grupo también ahí difunden actividades o difunden contenidos relacionados con la ciberpsicología, ¿no? Entonces, en esos dos elementos se van entretejiendo apoyos, herramientas, y ahora comparto algunos fragmentos de las entrevistas donde o sea, leeré puntualmente lo que fueron mencionando y cómo a partir justo de su narrativa damos cuenta de esos elementos teóricos que se van postulando, ¿no? Que cuando yo estuve revisando las instrucciones y cuando ya estuve intentando varias veces por mí misma y no pude, o sea, llevo una hora intentando descifrar las instrucciones, que además llama la atención los conceptos que van dando, como decir, descifrar las instrucciones como si fuera otro idioma o fuera, hay una cosa casi casi de jeroglífico egipcio, maya, etcétera, ¿no? Sí. Y, se, y de una manera u otra no me convence la conclusión a la que llegué, ya pregunto. Y normalmente después de varias veces de intentarlo y no poder, es entonces cuando ya pido ayuda. ¿Sí? Y en ese de pido ayuda, a veces, híjole, a mí tampoco me queda clara, no eres tú, ¿sí? Ajá. Es el docente, ¿no? No eres tú, son las instrucciones, ¿no? Otro caso, ¿no? Que todos aquí reemplazamos los nombres originales de los participantes, que sí también, bueno, por ejemplo, antes tenía muchas dudas. Hay algunos tutores que no te contestan luego, te contestan después de que ya pasó la actividad. Entonces contactaba a veces a mis compañeras y les preguntaba que cómo entendían la actividad, porque yo la entiendo de un modo, pero podría ser del otro. Entonces me comunicaba con ellas para ver cómo entendían esa actividad y ya nos poníamos de acuerdo en cómo realmente se tenía que hacer, ¿no? Cintia, por ejemplo, con un profesor sus indicaciones pueden ser un desastre, ¿no? Ya saben, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿sí? Que sus instrucciones de plano eran un chilaquil, porque aunque las seguíamos y obteníamos calificaciones muy extrañas, hasta parecían como aleatorias y al azar. Eso me causaba en especial incertidumbre. Una compañera que dice que yo soy igual, yo también soy así. Vivimos situaciones similares. Antes de eso, yo quería tirar la toalla, ¿no? Hablamos justo de esta identificación, si bueno, hay alguien que también lo sufre, no soy el único, entonces pues sigamos adelante. Una vez llegando a Facebook fue que ya encontré compañeros, principalmente en ese entonces ellos irían de cuarto para arriba, que me empezaban a responder los mensajes y a decir, mira, puedes hacer esto, puedes hacer el otro. A veces los conocía, no sé, en eventos y me decían, búscame por Facebook y platicamos. Entonces eran ellos los que me iban dando seguimiento y tips, ¿no? Una más, ¿no? Dice María.
Creo que por un lado seguir adelante y por otro, adelante. O sea, tengo muchos compañeros que han tenido, por ejemplo, hay muchos casos de madres que se han esforzado por terminar su educación. Eso por un lado. Aunque bueno, también me falta motivación, pero el ver que sí se puede, que si se busca la manera, sí se puede. Yo admiro muchísimo a los compañeros que llevan sus 6 módulos completos a full, que tienen trabajo de 8 horas. Entonces, ver que de alguna manera eso, sobre todo, aprender a no rendirme, a no soltar la toalla. Entonces, pues si ellos pueden con mucha más dificultad, yo también puedo en ese sentido. Bien. Entonces, un poco en ese sentido, ¿qué termina resultando? Pues que tenemos el aprendizaje vicario, que justo va a haber una imitación, ¿sí? Replicar lo que observo que otros hacen, y esa réplica se va a dar a partir de 2 elementos. Puntualmente el modelado plástico, como lo plantea la teoría de Bandura, que podríamos justo nombrarlo y llevarlo a hablar de un modelado digital, o lo estamos llevando a hablar ahora de un modelado digital, y un modelado simbólico, que son básicamente pues las instrucciones que se dan. Se comparte un formulario, si escribimos en texto muy puntualmente qué se tiene que hacer, tendríamos como esta condición del modelado simbólico. ¿Qué podemos concluir? Justo que la interacción con diversos compañeros brinda la posibilidad de identificar las cualidades con las que cuentan los compañeros y que los vuelve objeto de su admiración, por lo tanto, un modelo. Ajá. Que a partir de esa admiración, esos modelos son colocados como ejemplos a seguir, como modelos plásticos, y las participantes tratan de incorporar las cualidades observadas a sus patrones de comportamiento habitual. Mencionan como gracias a esos ejemplos han aprendido a no rendirse y se mencionan frases como que han logrado aprender que que se puede seguir adelante. Ante los problemas que enfrentaron, vieron necesario recurrir a sus pares. Ahí se me saltó ahí. Ahí está. Acudir a sus pares, ya sea compañeros inscritos en los mismos semestres y modalidad de distancia, pero también con quienes estaban en otros grados, o sea, en otros semestres más avanzados, o bien participaban en grupos Facebook propios de estudiantes de psicología, no forzosamente de Iztacala, ¿sí? No forzosamente de Soyet, o de carreras afines a sociología, pedagogía, etcétera, y pedirían por ahí también consejos. Entonces, la interacción que se suscita en los ecosistemas digitales como es Facebook brinda la posibilidad de construir redes de apoyo con compañeros que funcionan como modelos plásticos al sobrepasar también los límites espaciotemporales, ¿sí? Entonces, a partir de un contacto inicial en ecosistemas, ¿no?, digitales, los estudiantes, perdón, los estudiantes tienen la posibilidad de identificar pares con mayor pericia. A ellos los consideran modelos y estos van a tener un papel importante en su trayectoria académica. ¿Qué será importante en futuras investigaciones? Bueno, pues dar cuenta también de líneas de investigación que analicen los usos académicos de las redes sociales, tal vez con otro tipo de estudiantes. Aquí las participantes pues eran más o menos de la misma edad, tendrían ya ciertas nociones digitales, tal vez convendría como un tema ver quiénes tienen menos competencias digitales, a qué herramientas recurren, cómo utilizan tal vez estas redes sociales como una de otras múltiples líneas. Y bueno, cerraría por ahí para que tengamos preguntas y también les anticipo un poco la actividad deseable que hagan en esta social, que a lo mejor algunos ya han visto ahí el hashtag que Manuel Mesa, Adriana, creo que Fabián también en algún momento comentó algo ahí con este hashtag que era el Yo Modelo, y que justo la invitación sería que ustedes, no todos aquí presentes, identifiquen su principal eh, cualidad, por así decirlo, su principal competencia, en que tienen una mayor pericia, y lo compartan ahí con una pequeña cápsula, un pequeño videíto, ¿no? De tal vez 2, 3 minutos, saben que esos que sabemos es como de breve duración, pero tienen algo muy particular, ¿no? Cómo se usa alguna herramienta digital, hay muchas herramientas de búsqueda, ¿sí? Cómo se hace un tipo puntual de cita APA, que sabemos que siempre es el coco de los estudiantes, el APA, ¿no? ¿Qué recomendaciones o tips dan para hacer una entrevista, ¿no? Para hacer un report,
Pero pensando en esas competencias, en esas tareas que utilizan alguna herramienta para hacer un mapa conceptual, un mapa mental, alguna herramienta para analizar datos estadísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, con eso se utiliza, ¿no? ¿Cómo saco la media en Excel? ¿Cómo saco la correlación en Excel? ¿No? Pero que den cuenta de cuál sería la principal habilidad que tienen ustedes y la compartan justo con este hashtag yo modelo en Insta Social y vayamos justo en Insta Social construyendo esta red de apoyo y esta red de aprendizaje colectivo, colaborativo y muy en la horizontalidad, ¿no? Donde no solo recaiga la tarea en el docente, en lo que puede hacer el docente, sino también en esta parte social como pares, ¿no? Que es un poco lo que plantea la teoría de Bandura y un poco lo que yo también he estado investigando en distintos momentos y un poco lo que les presento en esta exposición derivada del artículo que les compartí finalmente. Y que de mi parte, gracias, y por así se abre el micrófono para todos y todas ustedes. Giovanna, adelante, Giovanna. Gracias. Ahí está nuestro colega Mesa también bien presente. Am, Hola, buenas noches. Mi pregunta es un poco más personal hacia usted. Me gustaría saber si hace rato mencionaba, ¿no? Esta parte de la evolución que ha tenido las tecnologías en el área en general y cómo se ha aplicado al aprendizaje, ¿no? Cómo ha habido esta evolución. Y me gustaría saber si usted podría tener alguna estimación en los próximos años de qué se podría esperar en esta evolución en el aprendizaje con las nuevas tecnologías emergentes. Pues sí creo que hay mucho que ya está viviendo, ¿no? Desde hace algunos años se hablaba, ¿no? Y no dudo que pueda seguirse buscando implementar lo que se conocía o se nombraba como un metatutor, que implicaba justo que hubiese no un tutor físico, sino que hubiera una herramienta digital que pudiera de ahí darle tips y demás o recomendaciones, guía y demás al estudiante, ¿no? Un poco como lo hacen ya los chatbots hoy en día para atender alguna serie de problemáticas muy puntuales. Seguramente va a empezar a tratar de integrarse eso, ¿no? También se está hablando ya de simuladores. En el caso de la psicología todavía tenemos un reto, ¿no? Y un reto que es antaño porque desde los años 60 se empezaron a desarrollar softwares que buscaban replicar un proceso de una sesión clínica, ¿no? Había un terapeuta, digamos, virtual, ¿no? Entonces la persona empezaba a plantear su problemática y había una especie de diálogo con esa herramienta, ¿no? Como igual podríamos usar los rudimentos de un chatbot, y un poco se veía qué efectos tenía sobre la persona que le planteaba una serie de preguntas. Un poco lo que se hizo en su modelo fue una cosa muy básica, que era prácticamente plantearle, regresar la pregunta al usuario, ¿no? El que ponía ahí, ¿qué debo hacer? ¿No? ¿Tú qué crees que debes hacer? ¿No? Y un poco, pues era como este ejercicio de jugar como la técnica de espejo, se llama a veces, ¿no? Como en este sentir, regreso a la pregunta, ¿no? A ver qué dice, lo invito a la reflexión. Eso está todavía muy poco desarrollado actualmente en el tema de lo clínico, ¿no? Tener a lo mejor simuladores de pacientes o simuladores de terapeutas, etcétera. Seguramente se irá incorporando con muchas deficiencias, porque en la mañana justo Fabián lo debe recordar en la sesión que hablamos de lo clínico, ¿no? Decíamos, cada caso es bien particular, ¿no? Porque son un conjunto de historias muy puntuales y difícilmente podemos, una inteligencia artificial, por ejemplo, llenarla de toda la historia de vida de un sujeto que se pueda narrar, ¿no? Y que pueda analizar todos los elementos o todos los comandos para hacer distintos tipos de preguntas, poner en el tipo de ejemplos, etcétera, 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 y que lo pueda integrar, ¿no? Seguramente, y se han hecho ya estos estudios actualmente con ChatGPT, cómo hay preguntas que no puede contestar porque son aspectos muy particulares que no tiene integrados en su banco de datos en sus bases de datos, ¿no? Entonces, sea reto, seguramente en psicología empezaremos a ver el uso de simuladores, ¿no? De una serie de cuestiones virtuales, ¿no? Para entrevistas y para intervenciones y para planear N cosas, por ahí van a estar y también será importante ver cómo se analizan las deficiencias de esos sistemas y cómo nos asume que esa termina siendo una realidad, ¿no?
hay un problema también asumir que es como son las cosas en la virtualidad, son en otro tipo de terreno. Sería lo que yo podría decirte, Giovanna, ¿no? Muy bueno, sintéticamente, pues. Muchas gracias, sí, me dejó claro muchas cosas y sí tiene razón porque igual me hace pensar, ¿no? En esta parte de con estas nuevas tecnologías pues también vendrían nuevos retos. Justo usted mencionaba al inicio algo que no solo es el reto de saber ocupar la nueva tecnología, sino saberle dar un buen uso, ¿no? Como es en el caso ahorita de la inteligencia artificial, que si bien puede ser muy beneficiosa en el aprendizaje, pues también puede traer ahí sus consecuencias éticas, ¿no? Y al contrario, generar hasta un problema en el estudiante porque pues se haga un poco, pues decirlo de forma a lo mejor muy coloquial, pero un poco flojo. Y justo estamos formando, como se están formando como psicólogos y psicólogas. Y bueno, o sea, ¿quién está interviniendo? ¿Qué estoy aprendiendo realmente? Estoy aprendiendo a usar una herramienta digital, pero mi ejercicio profesional no demanda el uso de las herramientas digitales. ¿Sí? Entonces no va a estar mejor en cualquier espacio, ¿no? Ya laboral, preguntándole a ChatGPT, ¿no? ¿Qué le pregunto a mi paciente en lo clínico? O a ver, dame una serie de elementos, ¿no? Lineamientos sobre una entrevista organizacional. Entonces, a ver, ahí te van las respuestas, ¿lo contrato o no lo contrato? ¿No? O sea, porque en ese sentido quedaría desplazado, ¿no? Ya, pues, entonces, para que lo hagas tú, pues mejor directo alimento al ChatGPT, que le mete ahí el candidato su información y que me mande después la información a mí el ChatGPT, ya me ahorro, ¿no? Entonces creo que también es como bien importante ser sensible a ese tipo de situaciones, ¿no? Es decir, cómo me autoengaño, por así decirlo, ¿no? Muchas Está bien, gracias. un placer, Giovanna. Hola, sí, continuando con esto del caso por caso, ¿no? O sea, todas las personas aprendemos de maneras distintas y similares, pero cada caso de un estudiante es uno, cada caso de un docente es otro, ¿no? Entonces, es muy interesante que en casi todas las mesas se toca el tema de la IA. Y digo, ya estamos de acuerdo en que, pues, evidentemente no se va a ir. ¿Y hacia dónde va? Entonces, ahorita lo único que nos ofrece la IA generativa, pues es como una especie de información instantánea, ¿no? Y si, como decía la compañera Giovanna, puede generar cierta flojera o cierta, ya no me esfuerzo tanto, esto me lo resuelve. Y es muy interesante pensar así. Bueno, ahorita me puse a pensar, ¿qué va a pasar cuando la IA generativa ya genere aplicaciones? O sea, que yo le solicite, hazme un software robusto en forma para, para que resuelva tal cosa. Ya no simplemente dame párrafos o dame una Ujú. imagen específica, sino que genere la ejecución de un oficio completo. Quizá lleguemos a verlo, quizá no, no sé. Y pues me quedé pensando en eso y en la importancia de la interacción humana. Ok, puede haber un tutor o un chatbot digital que tenga muchas respuestas, que esté disponible 24/7 y así, pero la interacción humana es muy importante, o sea, porque de otra forma es como cuadrada la interacción entre hombre-máquina. Ahorita me pongo a pensar, por Claro. ejemplo, en el chatbot de Telmex, de que te resuelve algo, ¿no? Es horrible, o sea, es una cosa que no le puedes dar por otro lado y Mm, ya, o sea, se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí y ahí se va a quedar, ¿no? Pero, ¿cómo aprovechamos estas tecnologías y la IA generativa y otras IAs para justamente no perder esa interacción? Por ejemplo, los COIL son cosas muy bonitas, son proyectos muy bonitos, que son estos trabajos en equipo entre una universidad de un país y otra de otro país, y estamos interactuando en torno al mismo caso y lo vemos desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde cómo lo ven. Acabamos de hacer uno con una universidad de Honduras, con personas que estudian pedagogía y nosotros acá psicología, y estábamos viendo problemas bueno, no problemas, casos de psicología educativa, y ese tipo de interacción es muy buena. No se podría o sería muy costoso
sin las tecnologías de la información, pero justamente es como cómo utilizamos estas tecnologías para avivar la interacción humana, no para lo contrario, para que se disminuya. Es justo así en ese sentido, ¿no? O sea, cómo identificamos esas limitaciones que tú tienes. Yo lo comento justo incluso en la interacción presencial en las clases, ¿no? Sí, en psicología, cuando analizamos por alguna temática, están analizando las interacciones docente-alumno en el aula, ¿no? Que ahí es uno de los temas que tienen en la práctica recurrentemente, o el grupo que yo atiendo, ¿no? Tienen una práctica con un profesor y cada semestre, pues es la misma práctica con nuevos alumnos, pues la misma temática general que maneja el profesor, ¿no? Decimos, ¿cómo no solo es la interacción en el tiempo del aula, sino cómo esa interacción en el tiempo del aula, aunque ambos profesores tengan doctorado de Mistacala, etcétera, 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 cómo pueden nutrir su interacción y su clase de elementos que forman parte de su historia y cómo ahí tenemos un mosaico bien particular. A ver, me pongo yo a lo mejor de mal ejemplo. A ver, en mi caso, yo tiendo a poner muchos ejemplos de la literatura, del cine, de series, de la música, porque es algo que a mí me gusta mucho y consumo N, o sea, digo, a la fecha, algunos lo saben, no tengo, compro a la fecha CDs en físico, ¿no? Porque me gusta, y todo el tiempo estoy escuchando música y tengo una cantidad, no sé, como 500 o más películas en físico también que he venido acumulando desde hace varios años, ¿no? Porque me gusta, que o sea, no la puedo ver en el cine, la voy a comprar además. Entonces, es decir, pensar que en una sola, y lo vemos en las plataformas incluso, como el contenido que tienen, pues de repente sale de su catálogo una serie, una película, etcétera, porque todo eso tiene costos, ¿sí? Demandan justo un almacenaje. Entonces, pensar en la capacidad que requiere para que pudieras realmente meterle todo y que encontrar todas las posibles combinaciones de respuestas, te complica, se vuelve casi imposible. Entonces, en ese sentido, digamos, es como puede ser sí una herramienta interactiva bajo ciertos momentos. Y como tú decías, o sea, puede que en un momento ya desarrolle un software. Pues claro, a lo mejor es una herramienta que me permite hacer ciertas cosas que yo como psicólogo no está en mi formación, ¿sí? O que se vuelve más fácil, si en lugar de utilizar una hoja a lo mejor a la mayoría de ustedes no les tocó hacer gráficas en papel milimétrico, ¿no? A Omar Fabián dice que sí, ¿no? Pero ahora habrá Sí, quien pero no. en dibujo técnico, en otra, no en la psicología. Bueno, pero justo en psicología me tocó hacer gráficas, ¿sí? De correlaciones y de regresiones y demás cosas, y hojas milimétricas, ¿sí? Hoy ya eso sí, dices, bueno, ya apareció Excel, ya apareció el SPSS, pues ya se grafica ahí. Entonces, sí hay esas herramientas que te facilitan el trabajo, ¿sí? Que ya no graficas de manera manual, pero dices justo, o sea, lo relevante no es la gráfica, sino lo relevante es la interpretación que le doy a esa gráfica, el uso que le doy a esa gráfica. Entonces, aquí con lo que implico, ¿no? Si está la presente la IA, pues cómo voy a interactuar con el IA, pero cómo en esa interacción modifico mi comportamiento, ¿sí? Cómo justo, pues si no se me ocurre nada, y puede ser que cierta IA te dé un modelo, ¿sí? Quiero organizar en una tabla tales cosas, ¿cómo se podría organizar? O te presenta una opción, dices, no me gusta, pero me inspiró para, ya sé cómo lo podría poner. Ok. Pues ahí también tenemos como ese uso más particular que le puedes dar a distintas herramientas para que te faciliten realizar una tarea, pero mejor a partir de que me da un modelado. No es la misma interacción con un humano, por supuesto que no, y eso lo debemos entender. Pero como bajo ciertos momentos puede que me facilite una tarea y no hago la copia, la réplica, sino justo es como una fuente de inspiración.
¿no? O sea, también está ahí presente esos elementos a reflexionar justo en ese uso particular que podemos dar. No sé si tu micro está cerrado, Fabián, creo que estás Oh, sí, hablando, pero sí, sí, totalmente va por ahí el entender que la máquina es máquina, que sí, tiene muchos beneficios, nos va a facilitar la vida y el quehacer en muchos momentos y cuidar, no delegarle la interacción humana sea en el ámbito clínico, en el educativo, me imagino que en las oficinas de otras cosas también sucede, ¿no? O sea, eh, ah, me pongo a pensar, por ejemplo, en la contabilidad, que yo la percibo como una profesión como muy cuadrada y digo, uy, pues es una calculadora, quizá aquí sí hay que temer, pero pues también le he pedido tablas a IAs y suman mal. Y digo, uy, pues si una suma no la puede hacer, entonces, ¿qué puedo esperar de un concepto más abstracto como la autoeficacia o como el entendimiento de todo un comportamiento, si no me puede decir cuánto es 2 más 2, ¿no? claro, porque es justo la expectativa que pones, ¿no? Y un poco, digamos, lo que supones, lo que imaginas que es una IA con lo que termina siendo, ¿no? Entonces, luego también es como ser muy cuidadoso qué uso, qué no uso y cómo valido algunos elementos, pero para esa validación también requieres un conocimiento que obtuviste por otro medio, ¿sí? Sí, O sí. sea, porque si no, o sea, puede llegar alguien y te cuentea, ¿no? Te inventa una historia de lo que tú desconoces. Ah, mira, no sabía que eso fuese así. Y tal, no lo conoces y no te lo cuenta con tal seguridad, se la crees, ¿no? O sea, pues es experto y un poco lo vimos nosotros, ¿no? O sea, como académicos o como alumnos, por las figuras que admiras. Ay, bien, doctor. Este, ay, mira, le dieron tal premio, ha de ser muy bueno, tiene tal reconocimiento. Y puede tener el conocimiento N, o tenemos también este otro, ¿no? El premio Nobel que acaban de dar, ¿no? Y si realmente es una figura que inspira paz, que busca la paz, que es conciliadora, o le dieron el reconocimiento, no sabemos por qué, pero no tiene aquello que se supone que tendría por el reconocimiento que se le está dando. Sí es psicólogo, sí es doctor, sí tiene X premio, pero ¿será que sabe de psicología? Ujú. Un poco, en lo pasado, por ejemplo, les digo, no me crean a mí. Ahí están las fuentes que yo les he citado, ¿no? Vayan y lean los textos. Y si el texto dice lo que yo les dije, ok, Iván, si lo que dijo Iván coincide con lo que dice Kerlinger, con lo que dice Peñalosa, con lo que lo que dice Bandura, pero pueden decir, híjole, aquí dice otra cosa. Entonces creo que no leyó Y también bien a en el campo Bandura o real. no lo comprendió, ¿no? O sea, Sí, también en el campo real suceden otras cosas. A mí el semestre pasado, pues sí, la maestra decía, el niño de 5 años ya se puede parar en un pie, ¿sí o no? Y el libro decía, el niño de 5 años se puede parar en un pie, ¿sí o no? Pero llegas al kinder y ves que el niño ya da saltos mortales, se cuelga y dices, no, pues es que la literatura ya se quedó ahí, o sea, el niño está sobrado. Si me apego a nada más lo que, lo que viene en el claro, texto y en el profe, ¿no? muy bien, pero justo ahí en ese sentido es lo que siempre les digo, o sea, a ver, yo soy, eh, no diría que soy muy nacionalista o muy patriota, ¿no? Pero sí les diría, tengamos reservas con la producción científica de otras latitudes, Ujú, porque viven en otras condiciones de vida. Y lo que digo de la literatura, consideremos también ciertos elementos que tenía la literatura, pero un momento histórico en particular, con ciertas posibilidades de interacción, con cierto entorno. Es decir, a ver, este texto lo escribieron en Estados Unidos en los 60. ¿Qué ha cambiado de los 60 a hoy? A lo mejor no en las reglas que plantea la teoría, pero sí en una serie de aspectos ambientales que pueden promover que ciertos comportamientos se presenten de manera anticipada, ¿sí? O que esté dando cierta evaluación. Podríamos ver el IHB,
El IHB, que es justo un inventario de evaluación del desarrollo, un inventario de habilidades básicas, te va señalando un conjunto de elementos básicos, que debe hacer el niño en cierta edad. Si lo hace está perfecto, ¿sí? Pero no es el máximo que debe hacer, sino es lo mínimo que tiene que hacer. Si no hace eso mínimo, puedes hablar de que el niño presenta un retardo en su desarrollo, ¿sí? Entonces no es el nivel máximo de ejecución que se espera, es lo mínimo que se espera. Y si no de eso mínimo, entonces hablamos de algún problema, pero justo, repito, es cómo comprendemos los textos, cómo comprendemos las teorías, o cómo nos volvemos nada más los mismos profesores, un poco recitadores memorísticos de los textos sin comprenderlos. O sea, en ese tipo de textos, ¿no? Que son inventarios de evaluación de desarrollo, en el momento, alumnos de una práctica, y incluso en Iztacal hace varios años, estaban angustiados porque el material decía que le presentaras un carrito al niño y que lo desplazaras para ver si lo seguía con la mirada. Y estaban ahí un poco preocupados de decir, es que no, tengo el carrito, profesor, ¿y cómo lo evalúo sin el carrito? Pero que decía, ¿qué te pide o sea, el reactivo? ¿Qué te está demandando? Pues ver si puedes seguir el carrito con la mirada. ¿Te está demandando que sea un carrito? ¿O te está demandando seguimiento visual? Seguimiento visual, entonces, aviéntale una pelota de papel y ve si la sigue con la mirada. Aviéntale un avioncito de papel y ve si sigue la trayectoria con la mirada. ¿Sí? Tu dedo, tu pluma, ¿no? Porque lo que necesito es evaluar el movimiento ocular y si sigue un objeto con la mirada, no si sigue un carrito de manera particular, ¿no? Entonces también justo ahí se demanda como esta otra parte de la comprensión justo del docente, del texto, y de justo poder decir, ese texto no es que haya quedado antaño, hay otras condiciones, otros principios en la parte de interacción del entorno que no son los mismos que existían hace 20 años. Pero entonces, si modifico esos elementos, ¿cómo voy a encontrar el mismo resultado? Y ahí le cruza también lo cultural. He citado mucho de manera recurrente el ejemplo sobre las investigaciones que buscan dar cuenta de prácticas sexuales en humanos, ¿sí? Y cómo no es la misma forma de referirse a ciertas prácticas sexuales en España, que en México, que en Argentina, que en Colombia, en Cuba, aunque todos hablamos español, ¿sí? ¿Sí? Y entonces la forma es distinto. Acá a lo mejor se puede ser que te ligaste a alguien, y en otro lugar dicen te ligaste a alguien, y en otro te fuiste de juerga con alguien, ¿no? Y esos elementos del lenguaje también pueden generar variaciones, y hay que entenderlo también, ¿no? Un poco en eso que decía Fabián, ¿no? El texto a lo mejor no es vigente, a lo mejor pues no es vigente, pero entonces ¿cómo lo adaptamos o replanteamos criterios? Reflexionamos sobre en qué condiciones seguirá aplicándose tal cual lo que encontró una investigación de los años 60. Muchas gracias. Creo que Claudia tenía la mano. Sí, Claudia, levantaste la mano y aquí estamos dándole vueltas y vueltas a las preguntas. Entonces, vamos, Perdón, Claudia, es por que ya, favor. como que ya no tenía mucho sentido lo que iba a decir. No, pregunta, todo No, tiene sentido, porque todo tiene sentido. no es pregunta, es acerca de lo peligroso que pueden ser las inteligencias artificiales y lo que la gente puede confiar o no confiar. Es una experiencia que tuve hace poco precisamente contando con una amiga, un par de amigas en una merienda que pues, este semestre terminaba la carrera y que estaba yo muy entusiasmada, nerviosa por el semestre, pero pues muy contenta. Entonces mi amiga me dijo, no, pues hay que tener mucho cuidado. Yo en ese entonces no sabía que era PTP o no sé cómo sea. Había escuchado, pero no sabía que estaba como que en un boom así increíble. Y me dijo, no, es que conoces ChatGPT. Y yo, he oído, no, es que estás en peligro. Y te estoy hablando de una mujer profesionista, de mi edad, 50 y tantos años, ¿no? Que, porque conoces a tal artista y yo, creo que sí.
No, pues es que él iba a consulta, bueno, al principio, como es en bandera roja, ¿no? Dice, es que él va a consulta, iba a consulta con un psicólogo una vez, no, 2 veces a la semana. Y yo no podía tener problemas, ¿no? No, pero ya dijo en una entrevista que ahora consulta ChatGPT, esta cosa, diario, y que se siente más cómodo y que ha sentido más avances en los últimos tiempos porque consulta y ya dejó al psicólogo porque consulta esto diario. Y así con una cara de, ¿te estás dando cuenta de lo que tú me estás diciendo? O sea, yo no sé, no me puse en el plan de, ay, sí, tengo que tener cuidado porque la carrera y ya me vas a desplazar una máquina, sino yo me quedé pensando, ¿estás dando cuenta de lo que tú me estás diciendo? Porque cuando me empezaron a explicar que era ChatGPT o esto, me decían que era alimentado por toda la información y que sabía, yo decía, y bueno, ¿y cuántas fuentes? Lo que acaban de decir ustedes, cada vez que nosotros entregamos o tenemos, bueno, no nosotros, una noticia, cualquier cosa, ¿dónde está la fuente? ¿Quién lo dice? ¿No? Yo digo que esto hace daño, este aguacán con limón, y digo que hidrata. Sí, pero ¿quién dice que hidrata? ¿Por qué? ¿No? O sea, de experiencia, mi papá jugaba, experiencia vicaria, mi papá jugaba fútbol y llegaba y deshidratado, entonces me dice que cada vez que haga ejercicio, me tome pero ¿dónde está la fuente? Entonces, ahorita que estaban contando eso, me acordé y le dije, yo le respondí, pues igual que hay que tener mucho cuidado, incluso con los problemas que puede tener una persona que de entrada necesita tener terapia psicológica todos los días para tomar decisiones todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué le está pasando? Y aparte que confía en alguien, en una máquina, en una inteligencia artificial para interactuar en consulta. Entonces, esa me quedé yo muy impactada con esa anécdota que les cuento. Entonces, ahorita que estaban todos, me quedé y dije, ¿pero qué aplica? Bueno, como decía, Pero podríamos pensar justo en esto que dices, ¿no? La inteligencia y la consulta. Podemos pensarlo y darle el mote de inteligencia artificial a ChatGPT si quieres o cualquier otra. Pero también podríamos pensar que es la nueva Ouija, ¿no? exacto. No, Que es pero el aparte nuevo, decía, y que yo puedo subir un, ¿cómo ya se ves, llama? El nuevo péndulo, ¿no? yo, ¿Qué hago, no? O sea, a ver, hay alguien en el más allá, contésteme, ¿no? Entrego mi tal cosa, contesto A o B en la pregunta del examen, ¿no? O yo sea, soy es un como, poco también un acto de fe, ¿no? Finalmente en ese sentido, ¿no? Y siempre estamos buscando, como seres humanos también es como lo interesante, si lo pensamos en ese sentido, ¿no? Buscamos a alguien que nos valide. Y aquí pensar en este modelado plástico y este modelado digital, justo también es decir eso, o sea, cómo valido a partir de observar en el comportamiento de otro que lo que yo pretendo hacer es lo correcto, ¿sí? Porque veo que a alguien le funcionó. Ajá. Es una consulta, firmemente una consulta así de un modelo, pero pues el GPT es una consulta como podría ser también de la Ouija, que claro que uno es científico, ¿no? Y alimentado por alguien, aparentemente, que tampoco conocemos, ¿sí? Y la otra, pues también para ciertas creencias es algo que manipula una entidad, no, ¿no? sí, claro, pero Que está ahí presente. de entrada yo creo que tiene que ver mucho de entrada, como les comentaba, con el criterio de quien lo está usando. Es la interacción Claro, de que tú estás confiando en algo, estás poniendo tu vida mm, en una inteligencia, como acaba de decir Gilma, que me gustó mucho, entre paréntesis, entre comillas, inteligencia artificial. ¿Quién lo alimenta? Lo puedo alimentar yo, Claudia, ¿no? Y yo tengo mi postura y lo puede, ahorita se me ocurre la profesora Adriana, Gio, usted mismo, bajo su postura, bajo su modo de pensar, bajo el modelo que sigue, y eso es lo correcto, ¿no? Entonces, sí yo esa vez me preocupé más por mi amiga, la verdad, que por la inteligencia artificial. Me quedé así un poco preocupada por ella. claro. Pero justo te habla justo, o sea, tu amiga, quien está tomando como referencia, otra vez regresando al tema, esa parte del modelado, o sea, es una persona
que a lo mejor le parece admirable, que es de prestigio, su opinión, etcétera, y bajo esos elementos que luego regresemos a los psicólogos, de lo psicológico, ¿cuántos charlatanes han escuchado en cualquier programa de televisión abierta? ¿Cuántos charlatanes están subiendo sus recomendaciones a TikTok, Un a montón. Facebook, a YouTube? Y Hay se un montón. presentan como personas que cuentan con doctorados, con maestrías, con especialidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminan siendo modelos, ¿sí? Digitales, ¿no? Ahí nos pone, no quería dar nombres, querido José Manuel, pero bueno, nos puso uno, ¿no? Y la gente asume que eso funciona, que eso es la ciencia, que eso es lo que hacen los psicólogos. Y siempre mi queja un poco, ¿no? Aunque también puede que yo peque de subir pocas cosas a la red de repente, es de justo qué estamos haciendo los psicólogos para hacer divulgación y difusión del conocimiento que es psicológico. Entonces, de ahí la invitación para empezar por esta social en un primer momento, ¿sí? Para decir, bueno, aquí vamos a dar cuenta de estos elementos que sí son psicología. Ajá, desde una cierta perspectiva y de elementos a lo mejor muy pequeños que nos nutran como comunidad, ¿sí? Pero que permita justo ir un poco compensando, equilibrando la balanza, porque hay un montón de falsas creencias, hay una psicología pop, ¿no? Lo señalo mucho, ¿no? Hay otro autor, ahorita tengo presente el nombre, un autor que escribe un artículo sobre las implicaciones que conlleva ser conductista, nombrarse conductista y cómo se te asusta decirte conductista. ¿Por qué? Porque justo no es la psicología pop, ¿no? Que se ve en la televisión, ¿no? Donde sí te analizo la firma y entonces es el psicólogo con maestría en grafología y entonces por la firma te va a decir cómo eres y con quién te vas a casar, cuántos hijos vas a Ay, no. tener, La número. etcétera. Mm, Hay muchas cosas, pues muchas, 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 ¿no? Pero justo el tema es sí, o sea, que sí se hace la psicología en términos académicos y cómo es importante que saquemos a la psicología académica de las universidades y se vuelva parte de otros espacios de divulgación y de difusión del conocimiento, pero como también nosotros no estudiamos y en cuanto egresamos de la carrera se nos olvida lo que aprendemos y empezamos a replicar todo eso de lo que nos hemos quejado y cómo seguimos formándonos también desde una parte académica, sin ser académicos forzosamente a veces, pero estar vinculados en las lecturas de ciertos temas, de ciertos libros que sacan ciertas editoriales, y que hay claramente editoriales más académicas versus editoriales que son de autoayuda, y es decir, bueno, ¿cómo diferencio también esos conocimientos, ¿no? Entonces, también por eso es un reto, ¿no? Retomando tu misma experiencia, es decir, cómo hay quien cree lo que dice un famoso. A mí me ayudó ChatGPT, pues ahí van y lo copian, es imitación, es aprendizaje vicario, porque lo dijo a alguien que una persona en particular admira, ¿sí? Nosotros a lo mejor no, pero hay quien se lo admira y eso también es importante. ¿A quienes admiran las personas con las que trabajamos? ¿Cuáles son sus modelos de referencia? ¿En lo presencial o en lo digital? Entonces, un poco por ir. El asunto, Giovanna creo que había levantado otra vez este, Sí, la mano. era más bien como con un comentario, como una reflexión que se me vino a la mente con las aportaciones de mi compañero Fabián y mi compañera Claudia, justo en relación a esto, ¿no? Como justo mencionaba Fabián, imagínate cuando ya empiece a crear las inteligencias artificiales software y de esta forma como más avanzado, si pudiéramos llamarlo así. Y justo me vino a la mente que hace poco tiempo, no recuerdo exactamente la fecha, Canva mandó mostró en una conferencia una nueva, por así decirlo, actualización, que donde podías hacer como pequeños jueguitos o hasta calculadoras, un software pequeño, ¿no? Y sencillo a través de Canva y dándole como una instrucción a través de una inteligencia artificial, ¿no? Y había muchos debates de personas que eran ingenieras, ¿no? Que decían, no, es que eso no es realmente hacer un software, ¿no? Y había gente que decía, no, es que ya me preocupa porque siento que ya mi trabajo ya no funciona, ¿no? También trae estas consecuencias psicosociales de las personas o de los que se dedican a un rubro, ¿no? Porque dicen, me siento suplantado,
siento que todo lo que yo he estudiado a lo mejor ya no es tan relevante porque hay gente que le cree más a una inteligencia artificial o que cree que vale más la pena tomar terapia con una inteligencia artificial que asistiendo a un psicólogo que realmente ha enfocado su vida a especializarse en eso. Entonces, me venía como esta reflexión, ¿no?, a la mente junto con lo que decía mi compañera Claudia sobre el límite, ¿no?, que se tiene, lo difícil ahora que es discernir entre lo real y lo no real. No sé si recuerda, hace un tiempo salió, unos meses, un video de un canguro en redes sociales sobre que no lo dejaban subir un avión y muchísima gente, que en un inicio se burlaba de cierta forma de personas que creían en videos hechos con inteligencia artificial. Muchas personas cayeron y dijeron, no, es que yo pensé que el video del canguro era real, y es un ejemplo, tal vez un poco absurdo, de el impacto que está teniendo en nuestra vida cotidiana, donde ahora ya tenemos que, si antes era pensar, ay, ¿esto será real o no?, con una noticia falsa, ahora también ya es con lo que vemos, con lo que escuchamos, o sea, ya es como engloba todo nuestra vida. Pero es que justo si nos remontamos a los básicos, ¿no? Incluso si nos remontamos a Aristóteles, a los planteamientos de Aristóteles, según un poco la realidad se construye a partir de los sentidos, ¿sí? Y un poco esa posibilidad de los sentidos, ¿no? Y en un momento decía, bueno, en el sueño, ¿cómo logras distinguir entre realidad? Porque en el sueño tienes las sensaciones casi reales, ¿no? Muy vívidas, ¿sí? Pero lo que sí se plantea es justo, o sea, tu concepción del mundo, tu concepción de la realidad, y lo tenemos también en el mito de la caverna, ¿no? Lo construyes a partir de tu experiencia. Entonces, si tu experiencia es lo digital, lo que veas ahí va a decir, eso existe, ¿no? Y justo en la definición yo he citado y busqué, he invitado a la reflexión de la misma definición de inteligencia artificial, que dice, una máquina va a ser inteligente cuando engaña al humano. Y entonces un poco dices, claro, pues engaña a ciertas personas, pero ¿por qué las engaña? ¿Qué elementos logran analizar para dar cuenta de esto es falso? Y esto lo tenemos desde hace muchísimos años y hasta está en la frase esta de, te venden gato por liebre, ¿sí? O sea, cómo requieres una cierta agudeza en tus sentidos, una cierta exigencia para dar cuenta de que algo es verdadero o es una imitación. Con la ropa lo tenemos, ¿no? Que es algo novedoso, o sea, con la ropa desde hace muchos años. Tus tenis son originales o son piratas, son patitos, son clon, ¿no? Y habrá quien si le engañan, y habrá quien no, esto, espérame, porque también cuál es su experiencia en el día a día. Si su experiencia es solo en el mundo digital, seguramente cae. Pero si tiene una serie de experiencias también en el mundo análogo, digámoslo así, en el mundo de lo tangible, hay otra serie de elementos. Y un poco también sobre esta cuestión de decir, nos va a quitar el trabajo a mucho de inteligencia artificial. Ya, hoy en desde hace muchos años ya se comercializan, ya disminuyendo los costos de las impresoras en 3D, ¿sí? Para imprimir o chocolates o plásticos, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuántas personas hoy en día en su hogar tienen una impresora en 3D y la usan? Ya hay impresoras 3D para construcción. ¿Cuántas casas en el mundo se están utilizando o están haciendo utilizando impresoras de 3D? Porque brinda ciertas posibilidades, pero tiene ciertas limitaciones. ¿Cómo la trasladas? ¿Qué tipo de material utilizas? Que el material se ajuste a ciertas características del entorno, etcétera, 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 ¿no? Esto por una parte. Y por otro, en ese mismo sentido, es decir, la tecnología nos va a quitar el empleo, les va a quitar el empleo a muchos, y lo que dicen los mismos ingenieros, yo diría, en los años 2000 sobre todo, ¿no? Se volvió muy popular el armar tu computadora, ¿no? Y muy accesible, hasta cierto punto que era más económico. Ibas, comprabas las partes de tu computadora y las armabas. Pero ya hoy en día ustedes, incluso que utilizan una computadora, armaron su computadora, ya no tienen trabajo, ya perdieron ganancias todas las marcas que venían de las computadoras. No, porque no todo el mundo tiene el acceso a cierto conocimiento para poderlo hacer o no tiene el tiempo.
para ir a buscar lo que requiere. Pues también hay que tener como esos elementos. Habrá quien sí le sea de facilidad y le sea útil y tenga el conocimiento adecuado para utilizar ciertos elementos, que no lo tenga. Pero a lo mejor si lo tiene o no lo tienes, también cómo ha adquirido ese comportamiento, cómo ha adquirido ese aprendizaje, esa experiencia. A lo mejor habrá quien diga, yo ni sabía que se podían armar así de manera casera, digamos, las computadoras. Sabrá que diga sí, porque mi tío, porque mi papá, porque mi primo estudió esto, le gustaba mucho la tecnología y fueron aprendiendo una serie de elementos por ahí, ¿no? Entonces también es ahí bien importante esa reflexión, ¿no? Cómo adquirimos cierto conocimiento, cómo está nuestro nicho de interacción, a quienes observo, con quienes contrasto. Decía Fabiana, yo creí tal video, ¿no? Entonces hay ese diálogo, ¿no? Tú puedes decir, híjole, entonces era falso, ¿no? Yo pensé que era verdadero ese video, ¿no? Como que te fijaste en este detalle, te fijaste en este otro detalle, y por ahí justo esta interacción que cambia a partir justo de una persuasión que te hace un modelo, un otro que da cuenta de una mayor pericia. ¿Sí? Ahí han comentado varias cosas en el chat, lo que más bien es como este, chistes y comentarios en torno a esta situación de los videos, pero Fabián volvió a levantar la mano y por ahí compartiste en la liga de la Ouija digital, ¿no? Sí, me encanta el chat porque es como la mesa de atrás en el salón presencial, ¿no? Así que esa Sí, bolita sí. se separa. Sí tengo otra pregunta como para, bueno, más bien, en su experiencia y de todo lo que estamos hablando y posicionándonos en Ista Social, ¿cómo es el papel del docente en este escenario lleno de un montón de información? Pues, y uno, o sea, es como un, espérate, chavo, no te creas todo, o sea, como un protector ante esta vorágine de conocimiento de conocimiento, digo, venga de donde venga. Y en este mismo papel, ¿cómo se fomenta la interacción humana? Esa sería mi pregunta. En Social, Ajá, pues no sé si esa parte más bien, doy una parte de mi impresión y creo que José Manuel es el que tiene con más experiencia con todo lo que sucede en Social. Desde mi experiencia en Social, que me parece una gran herramienta y tiene muchas virtudes, creo que aún no se ha logrado explotar en esta parte de darle mucha más vida en términos sociales, ¿sí? Porque justo en la investigación que yo he hecho sobre el uso de redes sociales y las redes sociales vinculadas con el aprendizaje, hay algunos elementos que no resalté porque no era parte como del objetivo de la ponencia y del artículo, finalmente de la conferencia y del artículo, y es que se encuentra que muchas veces cuando los profesores ya solicitan utilizar redes como Facebook, por ejemplo, y donde dicen, les voy a compartir este material en Facebook, o quiero que vayan a tal página de Facebook y hagan tal comentario, vean tal video, hagan tal cosa, queda restringida la interacción. Es decir, son muy finitas las interacciones que hacen los alumnos porque van exprofeso por una recomendación o una solicitud del docente. Y incluso bajo esa condición difiere del uso que hacen de manera más libre. De ahí fue que justo mi investigación se centró en conocer lo que hacían los estudiantes de manera libre, ¿sí? Tú pones ahorita de ejemplo, si aquí el chat es como estar ahí pasándote notitas y la bolita de atrás que está echando relajo, y yo pensé en su momento Facebook, lo visualicé, hablando de equivalencias entre ecosistemas, entre entornos y equivalencias conductuales, como todo lo que se vive, o sea, la plataforma tiene incluso sus aulas virtuales. Queríamos como el salón de clase, está todo mundo contenido y ahí el poder lo tiene el docente. Pero Facebook lo pensé como los pasillos de Iztacala, ¿no? Está ese Excel que es alumna de presencial, ¿no? Pero un poco lo pensé Facebook como esos pasillos de Iztacala, donde están los estudiantes y están interactuando antes de que llegue el maestro y antes de que empiece la clase. Intercambian información tal vez de la clase anterior o de la clase que está por venir, de la tarea, de la lectura, etcétera. Entonces, con los pasillos de Iztacala,
las jardineras destacadas se vuelven un espacio social y social que también es para el aprendizaje. Leíste, no leíste, tras la tarea, tras esto, tras lo otro, pásame el archivo, ¿cómo lo hacemos para hacer trabajo en equipo? Que no es el aula y no es bajo la vigilancia y la instrucción del docente. Entonces, la literatura dice, cuando el profesor da la instrucción, van y hacen lo que dice el profesor y se acabó. Cuidan su lenguaje, restringen su interacción al número de interacciones que pide el profesor, sobre el tema que pide el profesor, etcétera. Creo que en ese sentido eso es lo que ha venido pasando con esta social, que le han dado vida los docentes a partir de las tareas que van pidiendo. Y la interacción un tanto más espontánea, desde mi propia experiencia, claro está, es un poquito más fortuita, más azarosa a veces. Un chistorete que sale en algunas sesiones y se comenta por allá y etiquetan a Fabián, Mesa, Adriana, etcétera, pum, 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 y se extingue, ¿no? 4 o 5 interacciones y se acabó. Y ahí se queda, ¿no? Entonces creo que un poco la limitación al momento es buscar o encontrar la forma de dar una mayor vida social, social académica, digamos, ¿no? Mayor actividad en general, esa social, pero más libre, justo, ¿no? Más espontánea en ese sentido, que un poco es lo que yo busco, ¿no? Incentivar también con ese mismo proyecto, que levanten la mano y digan, yo sé de esto, ¿no? O sea, tienes problemas con tal módulo, mira, a mí me fue de 10 con X módulo, ¿no? Con X profe, en X actividad en particular, etcétera, 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 ¿no? Pero creo que también José Manuel puede ampliar la respuesta a tu pregunta, Fabián. Sí, efectivamente también creo que coincido con el doctor Oscar, ¿no? Ha habido chispazos, ¿no? No sé si se acordarán, a lo mejor no se acuerdan porque algunos de ustedes no tienen tanto tiempo, ¿no? Pero uno de los grandes momentos de esta social fue cuando quisieron hacer unirse a un paro de actividad de los estudiantes hace como 2 años. Y decían, es que, ¿cómo sabemos que son estudiantes de Soyed? Y alguien por ahí dijo en asambleas en Zoom, dijeron, es que en Soyed hay una red social que solo los estudiantes de Soyed usan, que se llama Esta Social, ¿no? Y entonces ya venía así, ¿no? La oleada de estudiantes para organizarse utilizando Esta Social. Obviamente, pues, hoy ha sido un uso muy desde los estudiantes y no desde nosotros los profesores, pero pues no se hizo, ¿no? Entonces, han habido otros momentos, ¿no? Pero efectivamente la mayoría de la interacción, te puedo decir, no sé, un 80%, pues es provocada por los profesores y nosotros pensábamos al principio que el hecho de tener mucha gente iba a disparar, que en algún momento ustedes se iban a apropiar de la red. No ha terminado de suceder, pero sí hay participantes que han estado activamente durante mucho tiempo, ¿no? Carlos Cravioto, el Gabo, ¿no? Que no anda por aquí, ¿no? Tú, Fabián, que andas por ahí, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, y profesores que vamos, hacemos cosas académicas y además comentamos otro tipo de actividades, pero como dice el profesor Oscar, hay un punto crítico, lo llamamos la masa crítica, que todavía no termina de despegar, aunque sí es muy diferente al inicio, ¿no? Al inicio, por ejemplo, en vacaciones nadie comentaba nada. Si no comentábamos nosotros, nadie comentaba nada 3 semanas, que eran las semanas como oficiales, como de descanso obligatorio académico. Y ahora no, ahora hay gente que sigue comentando, comparte que es una tarjeta navideña, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en esa transición, pero obviamente no la hemos logrado del todo, ¿no? Los workaholics que seguimos ahí, exactamente, Adri. Es mi participación. Lo decía por mí, lo de Workaholics. Bueno, ya que abrí el micrófono con mi manita arriba. Perdón, pues estoy súper agripada, entonces mejor no muestro mi rostro. Em, ya hasta se me fue el avión. Yo te iba a preguntar, Iván, porque siempre me ha parecido, conozco tu investigación, conozco tu tesis, ¿no? He tenido el gusto de leerla y de escucharte en varias ocasiones y me parece súper interesante la noción no solamente de modelado, sino esta insuficiencia, digamos, de las aulas presenciales
y las aulas virtuales también, ¿no? La plataforma educativa. Pero siempre he pensado, y ahí está mi pregunta, creo que me conoces bien, sabes, y quienes han trabajado conmigo saben un poco la lógica de cómo pienso estas cuestiones de la educación a distancia. Y yo soy como uno de esos bichos raros que dentro de su AYED pues tiene una visión muy crítica de la educación a distancia, ¿no? Y me parece que tiene limitaciones muy importantes. Si bien las aulas presenciales tienen limitantes y hay una insuficiencia que tu investigación y lo que nos compartes muestra, y las aulas virtuales también, la insuficiencia de las aulas virtuales es mucho mayor que la insuficiencia de la presencialidad en varios sentidos. Y aprovecho el comentario que hacía Fabián hace rato de los COIL, ¿no? Decía de estos cursos, no me acuerdo cómo se llaman, pero ¿no? Es como internacionalización, no sé qué, no sé qué. Está en inglés el nombre. em, pero que es una internacionalización sin internacionalización. O sea, como un café descafeinado, como un, no sé, un vapeador, en vez de cigarro, no sé. Y en ese sentido, me parece que hay una lógica que aporta muchísimo de tu investigación para pensar mucho más allá que solamente, que no es poca cosa, pero que solamente, digamos, como Ista Social o algunos otros medios, en este caso Ista Social, que es lo que nos convoca, funcionan como una especie, o Facebook en tu investigación, como una especie de jardineras, de pasillos, ¿no? De la escuela. Eh, es decir, más allá de solo los pasillos o solamente la convivencia o el pásame la tarea o te paso tal tip, etcétera, o hacemos el chistorete en el chat o lo que sea, justamente es lo que se da entre dos o más, ¿no? Porque la educación es eso, la educación no es transmisión de información, no es leerte 800 No, no. PDFs o ver 800,000 videos de no sé qué, sino lo que ocurre en el entre dos o más, ¿no? Y que es fascinante que se dé en los pasillos, en las jardineras, en el chat, en el aula misma, y que me parece la plataforma digital es absolutamente insuficiente. Y Pero, entonces Ista Social es una maravilla en ese sentido porque permite ampliar, y habría que pensar mm, otras muchas maneras, ¿no? Y ponía el ejemplo de esto que decía Fabián, de los COIL, porque me parece que en ocasiones pueden ser como, pues, una especie de joya falsa, ¿no? O sea, les ofrecemos unos cursos de internacionalización, van a tener oportunidad de hacer trabajos con gente de otros países. Sí, fantástico. Pero lo que hace una experiencia de internacionalización, eso es justo todo lo que ocurre más allá yeah, de un intercambio en una actividad, ¿no? Que yeah, no lo desprecio, pero no es una internacionalización, es otra cosa, mm, sí, ¿no? sí, sí. Igualmente la educación a distancia tendría que ser algo mucho más fino que solamente el intercambio de información en una plataforma educativa. Yeah. Pero es que justo, o sea, lo pienso y yo lo reflexiono como estudiante en los momentos en los que he sido estudiante, en la actualidad que sigo aprendiendo, ¿no? Muchos, ¿no? Hasta digo, de los colegas, todos los colegas que les digo, ¿no? Para mí, estén en primer semestre, estén en octavo, noveno, etcétera, son psicólogos, son colegas míos, ¿sí? Y trato de dejar ahí de lado los grados, ¿sí? Entonces yo sigo aprendiendo de todos ustedes, de todos mis colegas aprendo, ¿sí? Entonces, pero justo en ese, en ese aprendizaje y lo que comparto a partir de mi historia, como estudiante de mi historia, como académico, etcétera, como un ser que aprende, es incluso cómo creamos un concepto personal de aprendizaje o de docencia. Una parte, claro, sí tiene que ver con una transmisión de conocimiento y un poco hasta lo que leo, lo que observo. Pero lo que he estado insistiendo, pues es decir, en esta misma autoeficacia, es cómo observo que lo hace el otro, cómo observo que lo dice el otro.
Cuando leímos el mismo texto, pero alguien participa sobre el texto y su participación es distinta, da cuenta de una comprensión distinta a la que yo tuve, eso me permite también de permear, ¿no? O permear el aprendizaje, hay una cierta persuasión, hay un cambio en la postura. Y lo que he hecho desde mi inicio en Soyet, o sea, lo que puede enriquecer la interacción y la comunicación que tenemos, cómo intercambiamos ideas. Porque si no entrego una tarea y listo, se acabó ahí, califico y punto. Y digo, pues sí, hiciste lo que te pedí, pero pues dime qué dudas tienes, ¿no? O sea, pregúntame algo. Si no, no te puedo compartir también esa experiencia. Y estos COI un poco también, o sea, terminan siendo esos COI o la forma de hacer tarea que hemos cuestionado y este, José Manuel tiene presente cuando estamos también debatiendo y analizando qué implica hacer un trabajo colaborativo y qué implica hacer un trabajo en equipo. Y cómo puedo hacer un trabajo en equipo sin colaborar y puedo colaborar sin que esté haciendo un trabajo en equipo, ¿no? ¿Cómo son distintos y cómo puedo hacer un trabajo en equipo y es una producción en serie y no hubo interacción entre los integrantes del equipo? Cada quien hizo un pedacito y lo juntaron y listo, pero nunca se vieron las caras, nunca hablaron, nunca redactaron una idea juntos. Nosotros también eso es importante, ¿no? Es decir, esos trabajos, incluso esas actividades que haces, hasta dónde también atienden, ¿no? Y he participado yo hace unas semanas como ponente en uno, pero cómo atiendes a tener nociones que permitan un aprendizaje transcultural, ¿sí? Porque si no logro hacer una transmisión y lograr que el colombiano entienda lo que en México nombramos de cierta forma, o el mexicano entienda lo que se nombra de tal forma como proceso, como tarea, etcétera, en Colombia, pues ahí hay una fractura. Y hay muchos elementos que desaparecen, ¿no? Y se señala, hay un texto que habla justo más de corte cualitativo que retoma el título de esta película que se llama Lost in Translation, ¿no? Perdidos en la traducción, y que da cuenta justo, ¿no? Cómo no es traducir nada más, sino hay todo un elemento que conlleva que muchas veces haya palabras que no se pueden traducir, que tiene que haber una incorporación mesocultural, porque si no, si pensamos nada más en hacer una tarea en particular, ¿sí? Conjuntamente y hacerlo a distancia, diría, bueno, pues es como si fuéramos y pensáramos que una estancia académica y vivir pasar una temporada en un otro país implica subirte a un avión e irte encerrado en el cuarto de hotel, ¿no? Y quienes hemos tenido oportunidad por algún par de semanas o un mayor tiempo, ¿no? Como es José Manuel Mesa, como es Adriana, ¿no? Que tengo presente, yo mismo, ¿no? Que hemos pasado algunas semanas en el extranjero, pues no podríamos decir, conozco el país y me pasé encerrado el mes o los 2 o los 3 meses en el hotel, en el cuarto de hotel. Pues da lo mismo, o sea, que he estado 3 meses en otro país y me fui a encerrar a las 4 paredes del hotel. Y si no salí en el hotel, o tal vez en la biblioteca o en el aula, pero lo que voy es, no conocí el país, no estuve en el país, estuve en un cuarto de hotel, estuve en un aula o estuve en una biblioteca. Pero justo como conocer un país implica salir a las calles, interactuar con la comunidad. Entonces, justo decir, una estancia académica implica pues esa interacción constante. Y si en estos cursos COIL lo que haces es te centras en hago la tarea y no hay una discusión, no se enriquece, pues no estás formando como tal. Entonces, justo en estas limitaciones que tiene el aula en lo presencial, el aula virtual en lo digital, se centra en esa interacción que tienes, ¿no? Si te quedas con lo que pasa en la clase, si el profesor solo llega a dictarte y repetirte lo que dice el artículo, que así hay muchos profesores en presencial y también los hay en Soyet, que nada más recitan lo que dice el autor, pero no se enriquecen con ejemplos, no enriquecen con otras lecturas, no enriquecen con otro tipo de experiencias, pues da lo mismo que den clase o que pongan el PowerPoint, ¿no? Y pongo mucho de ejemplo, no sé si José Manuel Tento escuchaste esta referencia de nuestro querido Eduardo Peñalosa, cuando presentó su libro sobre tecnologías y educación y demás, que sea, hay docentes que utilizan el PowerPoint y sienten que están utilizando una tecnología. Y si lo Sí, que hacen es claro. lo mismo que hacen en un karaoke, ¿no?
O sea, están leyendo, están casi casi cantando lo que está ahí. Entonces, pues de qué caso, entonces en ese sentido, pues sí, las puras diapositivas, copien lo que hice en la diapositiva porque no aporto un extra, además de lo que está puesto en la diapositiva. Y habremos quienes utilizamos la diapositiva, pero además de lo que está puesto en la diapositiva, le vamos agregando más elementos, ¿sí? O también conozco los casos, seguramente ustedes los han visto, de muchos docentes en lo presencial, Itzel, que es la única que me parece que es de presencial de los que estamos conectados, y muchos a lo mejor en lo digital, que no funciona el cañón, no jala la diapositiva y ya no pueden dar clase, ¿no? Ya, no funcionó, ¿no? O que se enojan porque cuando nos hacen esos concursos que hicimos, ¿no? Para las definitividades en Soyer, se enojaban porque nos pedían que expusiéramos en un pizarrón, cómo íbamos a llevar un sopa de letras, un serpientes y escaleras, a proyectar ahí. Dices, espérate, pues tienes otra serie de recursos, ¿no? Y yo como puedo utilizar la presentación, puedo abrir la pizarra y empezar a hacer esquemas y anotaciones. Es como, ¿qué implica la labor docente? No implica repetir lo que dice un texto y dictar, nada más, ¿sí? No solo es transmitir el contenido finito, sino justo, ¿no? Cómo dialogamos y cómo en ese diálogo vamos incorporando ideas el uno del otro y vamos modificando nuestra historia o nuestro proceder como profesionistas, en este caso muy puntual, ¿no? Ah, dice, oh, man, es que la pantalla eh, no prende, ¿no? Sí. Pero incluso aquí, o sea, en verdad, en Soyeres, hay quienes, muchos, ¿no? Que repito, hasta les dan premios de repente, y que si no tienen el PowerPoint, pues, no pueden dar una clase, ¿no? No pueden exponer un tema, ¿no? Entonces también es como, híjole, ¿cómo nos formamos en este quehacer realmente docente también? ¿Cómo podemos ser modelos para los estudiantes? Pero cómo los estudiantes también se vuelven modelos para sus pares, ¿no? Y repito, se da dando una construcción totalmente equitativa, totalmente horizontal del mismo aprendizaje, ¿no? De la formación del quehacer del psicólogo. Es un poco por ahí a partir de lo que comenta Adriana, no sé si atendía esta duda que te surgía. Pues yo creo que sí, ¿no? Ahí Pues Sí, viene aquí bien. estoy. Perdón, es que estoy entre durmiendo niños y sí, contestando. Pero sí, por supuesto, muchísimas gracias. Y que, o sea, a mí me parece súper importante la investigación que haces y la investigación que hace Manuel también con Ista Social, ¿no? Y pensar, o sea, cómo poder, como docentes, ampliar nuestros lugares y como estudiantes también, ampliar las posibilidades que hay, ¿no? No se reducen a las redes sociales, aunque hoy obviamente nos toca ese tema, ¿no? pues muchísimas gracias. Yo creo que hay mucho todavía por discutir alrededor de pues, el aprendizaje vicario, el proyecto del profesor Oscar, ¿no? Cuando vean el hashtag Yo Modelo, pues anímense a modelar algo, mandar un video. Vamos a dar vuelo a esa etiqueta para que nuestros estudiantes la sigan conociendo, los nuevos estudiantes, los nuevos compañeros y los que ya estaban, ¿no? También yo creo que Claro. vamos a seguirla promocionando, ¿no, compañero? Sí, que hay un punto justo que sea de la actividad, ¿no? Que les pedía, no hay aquí hoy tarea directamente, ni hacer equipos para discutir cosas, ¿no? Sino más bien sí, o sea, identifiquen uno, ¿no? Porque siempre es un reto y generalmente egresan de la licenciatura, quien ya ha egresado de repente egresa con cierta incertidumbre, ¿no? A veces diciendo, híjole, es que, ¿qué sé hacer? Es que a lo mejor me faltó aprender, no aprender lo suficiente. Pero justo un punto clave de la misma autoeficacia es identificar en qué soy bueno y a lo mejor en qué no soy.
Cuando he obtenido un éxito, ¿qué he hecho yo para obtener ese logro, para tener ese éxito? Y cuando he fracasado, porque me ha faltado hacer, que no he hecho, que pude haber hecho distinto por tener otro resultado. Que en ese mismo sentido logren identificarse en qué son hábiles, ¿sí? ¿Cuál es su mayor habilidad? Y puede ser algo relacionado con la tecnología, con herramientas de búsqueda, con cómo construir una palabra para hacer una búsqueda, con parafrasear textos, con la misma escritura, con el uso de algún so- software en particular, de alguna aplicación, decían Canva, ¿no? Saber cómo haces tal cosa en Canva, cómo haces un mapa mental en tal herramienta, cómo conviene que le des las instrucciones a tal herramienta, ¿no? Para que te haga esto, que te sirve de ayuda para hacer esta otra tarea, pensando justo como un puente, ¿no? Un poco en ese sentido, como una variable que media o que modera para llegar a un resultado y que desde cada uno haga su propio clip, ¿no? Tenemos Zoom que permite que pongas ahí el fondo y compartas a lo mejor un video mientras lo vas describiendo, que hagas algún esquema, que tú apoyes con una serie de diapositivas, etcétera. Pero un poco por ahí, ¿no? Se identifiquen en qué son expertos, dónde tendrían mayor pericia y compartan esa pericia para volverse modelos para un otro, ¿no? Dando una recomendación de un texto, tal vez, miren, este texto es buenísimo, habla de esto y eso, nos plantea esto y lo otro y aquello, ¿no? Y a veces también ahí incentivamos a la lectura de otros materiales. Por supuesto que sí, compañero. Pues creo que estamos sobre el tiempo, así que muchísimas gracias a doctor Oscar Iván por la sesión de hoy, ¿no? Yo creo que pues la discusión siempre es lo más enriquecedor de las sesiones, ¿no? El abrir el micrófono a nuestras amables compañeras, nuestras estudiantes, nuestros colegas. Y bueno, todos nos llevamos algo muy, muy importante el día de hoy, que es qué estamos modelando en otros o qué podríamos modelar. Entonces está excelente, ¿no? Voy a dejar de grabar, no sin antes recordarles que dentro de 8 días nos vemos con el profesor Efraín Trejo, que además está aquí presente. No se les olvide que ya le toca, profe. Ahí vamos a estarlo escuchando. Entonces, sin falta, nos vemos de aquí a 8 días. Y bueno, a todos los que vean esta grabación en diferido, pues no se pierdan la ponencia del profesor Efraín Trejo el siguiente martes 28. ¿Vale? Ahí lo vemos que Y hoy estuvo muy silencioso Efraín y siempre tiene aportaciones bien, bien interesantes.